Muy buenos días, estimados estudiantes. Espero de todo corazón que tu familia y tú se encuentren muy bien de salud. Como siempre, mi consejo es tratar en lo posible de no salir de casa. ¿Ok? Y de esta manera estás cuidando a papá, a mamá, a la familia y te estás cuidando tú. ¿Ok? Entonces vamos a iniciar nuestra clase y para ello necesito que tengas a la mano tu libro, tu lápiz o un lapicero y tu cuaderno. ¿Ok? Entonces vamos a iniciar nuestra clase. Hoy día vamos a tratar literatura. ¿Ok? El curso de literatura y esta clase está dirigido para primero de secundaria. Como siempre, con el profesor Walter Carlos Ángeles Peña. Hoy día vamos a tratar una parte de toda la hermosa y extraordinaria obra de Dante Alighieri. Hoy día vamos a tratar el capítulo de El infierno. ¿Ok? El capítulo del infierno. Entonces, vamos a tratar la biografía. Primero vamos a tratar la biografía de este poeta extraordinario, ¿no? Entonces, dice que Dante Alighieri fue poeta, fue prosista, teórico de la literatura, filósofo y pensador político italiano. Entonces, nos tenemos que dar cuenta que estamos frente a una persona muy preparada, muy culta de ese tiempo. Se dice que Dante está considerado como una de las personalidades más distinguidas de la literatura universal, apreciado por su espiritualidad y por su profunda intelectualidad. ¿Ok? Entonces es una persona muy intelectual y también cristiana, ¿no? Y también cristiana. Dice que es también conocido como el poeta supremo, ¿ok? Se cuenta, ¿no?, que Dante estaba considerado como una Biblia andante, ¿ok? De fe cristiana, ¿no? De mucha fe católica, pero también de mucha sabiduría, Aportó muchas cosas para Italia. Aportó muchas cosas para Italia y para su tiempo, ¿no? Y para su tiempo. Dice, seguimos. Dante nació en Florencia. Su madre murió cuando todavía era pequeño y su padre murió al cumplir los 18 años. Entonces, imagínate, ¿no? Tuvo una vida muy triste, ¿no? A falta de mamá, a falta de papá, ¿no? Dice, el suceso más importante de su desdichada juventud, mira, si su juventud ya era triste por la pérdida de sus padres, pero había otra acción que marca la vida de este gran poeta, prosista, filósofo y pensador político italiano. Marca la vida. Vamos a ver ahora cuál es. Dice, el suceso más importante de su desdichada juventud
según su propia revelación, fue conocer en el año 1274 a Beatriz Portanari. ¿Y quién era esta? La mujer a quien amó y que exaltó como símbolo supremo de la gracia divina. Mira, como símbolo supremo de la gracia divina, de querer, de amar, ¿ok? La tenía en la gloria, ¿ok? Entonces, supremo de la gracia divina, primero en una de sus obras, La Vida Nueva, en 1294, y posteriormente en su obra maestra, La Divina Comedia, en 1304-1321. Obra que le llevó 17 años de trabajo, dice. ¿Ok? Obra que le llevó 17 años de trabajo. Es considerada la mayor obra compuesta en italiano y una obra maestra en la literatura universal. Ay, muchachos, te explico. Si bien es cierto de que Dante, ya por la pérdida de papá, mamá, tiene una vida triste, pero a eso se le suma una desdicha. ¿Por qué desdicha? Porque él se enamora, él conoce a Beatriz y se enamora desesperadamente. ¿Pero por qué desdicha? Porque él no es correspondido, ¿ok? Se dice, se cuenta, ¿no? Se cuenta que Dante no fue correspondido por Beatriz, ¿ok? Era una jovencita que se casó, pero también otra desdicha más, que a temprana edad también esta chica muere, ¿no? Cosa que él se inspira a crear, ¿no? Y a ponerla también pues en sus escritos, ¿no? En sus obras, ¿no? Como por ejemplo en la Divina Comedia a Beatriz, Dante la coloca pues en el paraíso, ¿no? En el paraíso, imagínate, ¿no? Como una mujer pues, ¿no? Muy amada, muy querida, muy celestial, muy pura, algo así como la Virgen María. Para él, ¿no? Para él. Era su amor platónico. Era su amor. Dante se casó con otra mujer, tuvo hijos, pero siempre fue su amor platónico. Siempre fue su amor platónico que no fue correspondido, pero la pena más grande fue cuando falleció, ¿no? Beatriz, cuando falleció Beatriz a temprana edad. ¿Ok? Entonces vamos a seguir. Entonces, ahora, esta obra, mira, esta obra, para escribir esta obra extraordinaria, ¿no? Se demoró 17 años, ¿no? Es considerada la mayor obra literaria compuesta en italiano y una obra maestra de la literatura universal. Eso sí es verdad. Es una de las 5 obras consideradas mejores del mundo. Una de las 5 obras consideradas mejores del mundo, que ya lo vamos a ver más adelante. Seguimos. Beatriz Portinari dice, ¿no? Por ejemplo, acá vemos, ¿no? Acá en Italia vemos pues el caminar de Beatriz, donde Dante la conoce y queda totalmente flechado, ¿no? Por ella. Y siempre la mira, ¿no? La miraba pasar, etcétera, pero nunca fue correspondido, ¿no? Nunca fue correspondido. Entonces seguimos con la biografía de Dante, dice. Dante colaboró activamente en las luchas políticas de su tiempo, ¿sí? En las luchas políticas de su tiempo, por lo cual fue exiliado de la ciudad donde nació. Entonces, por la política, ¿no? Lo exiliaron, se fue a otro sitio a vivir, dice.
¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede? Entonces, cuando a él lo exilian, lo botan, dice, la ciudad de Florencia, en 1316, le ofreció a Dante la oportunidad de retornar. O sea que su ciudad lo exilia, lo bota, pero después lo llama, pero lo llama, pero con ciertas condiciones que Dante no acepta, ¿ok? Regresas, pero con ciertas condiciones. Ahora vamos a ver qué condiciones, vamos a verlo ahí, dice, ¿no? La ciudad de Florencia en 1316 le ofreció a Dante la oportunidad de retornar, pero con las mismas condiciones que solían imponerse a los criminales, perdonados por las autoridades de las ciudades. O sea, como un criminal, lo que él no aceptó. Entonces, el poeta desestimó la propuesta, no aceptó la propuesta, objetando que jamás volvería, a menos que le fuesen restituidos por completo su dignidad y su honor, ¿no? Y su honor. Siguió, por tanto, viviendo en el destierro y vivió sus últimos años en Rábana, o en Ravenna, donde murió a los 56 años el 14 de septiembre de 1321. ¿Ok? Y dentro de sus obras tenemos pues Vida Nueva, La Elocuencia, La Divina Comedia, ¿no? La Divina Comedia. Sus extraordinarias obras, ¿no? Entonces te vemos acá, como te vuelvo a decir, un pasaje, ¿no? Un pasaje donde vemos a Dante, ¿no? Contemplando la belleza de su amor platónico, que es Beatriz, ¿no? Que es Beatriz. Reconocimiento. ¿Qué reconocimiento se le da a Dante? Dice Dante Alighieri, o sencillamente Dante, dice. Dante Alighieri, o sencillamente Dante, es considerado no solo el padre de la lengua italiana, mira, el padre de la lengua italiana, lo mejor de Italia, ¿ok? Por los aportes, por las creaciones, ¿no? Que él hace en su tiempo, dice, ¿no? Dice, no solo el padre de la lengua italiana, sino además junto con William Shakespeare y Miguel de Cervantes, uno de los grandes de la literatura universal, dice. ¿Ok? Entonces, a Dante, a Shakespeare, a Miguel de Cervantes, a Víctor Hugo, se le considera, ¿no?, como uno de los mejores literatos del mundo, uno de los mejores escritores del mundo. ¿Ok? Por su obra La Divina Comedia. ¿Ok? Continúa siendo uno de los poemas más trascendentales e impactantes por su fuerza, por su simbología y por su belleza. Entonces nosotros tenemos, ¿no?, La Divina Comedia, ¿no?, que es una de las 5 mejores obras del mundo, ¿no? El Quijote de la Mancha es otra obra considerada dentro de las 5 mejores del mundo, ¿no? Romeo y Julieta, Los Miserables, la Ilíada, la Odisea, son consideradas obras, ¿no?, mejores del mundo, dentro de las 5 mejores del mundo. ¿Ok? Entonces a Dante, pues, la consideración que se le tiene a Dante está dentro de los 5 mejores escritores, ¿no?, de la literatura universal. La Divina Comedia. Ahora sí, vamos a entrar a la hora, al infierno. La Divina Comedia tiene 3 partes: el infierno, ¿ok?, el purgatorio y el paraíso. Entonces vamos a tratar solo el infierno. Entonces yo te voy a hablar de todo el panorama del infierno y tú vas a leer tu libro, ¿ok? Vas a leer tu libro para que puedas entender y comprender mejor. Entonces yo te doy acá toda la introducción, todo el panorama,
más la lectura de tu libro, vas a entender muy bien todo. ¿Ok, muchachos? Así que a leer el libro, ¿ah? Entonces, la Divina Comedia. Vamos a ver la Divina Comedia. Dice que la Divina Comedia, como título inicial, dice, ¿no? En un primer instante, Dante llamó simplemente comedia, no divina, sino comedia, a su libro, a su creación. No obstante, el título final llegó de la mano del escritor y erudito Giovanni Boccaccio. O sea que Dante solamente puso comedia, pero Giovanni Boccaccio, ¿quién fue el que agregó el adjetivo de divina, ¿no? Por ser un poema que cantaba a la cristiandad, ¿no? A la cristiandad, entonces divina. Y se quedó con Divina Comedia. ¿Ok? Según dicen los expertos, mira, el análisis, ¿eh? Según dicen los expertos, el ser humano encara, ¿no? A sus pecados y las consecuencias de estos. Entonces, si tú eres mal hombre, vas a sufrir tus pecados. ¿Ok? Dice, mientras que el purgatorio, dice, es el transcurso de purificación hasta la liberación de todos sus pecados. Entonces, si yo me porté mal, me voy al infierno, me quemaré, y dentro del infierno hay varios círculos, según Dante, como lo vamos a ver, hay varios círculos, y de acuerdo a mis pecados, voy a tener una condena y un castigo peor en el infierno. Pasaré, dice, pasaré ¿a dónde? Al purgatorio, ¿no? ¿Y qué dice? Mientras que el purgatorio, ¿qué cosa es? Es el transcurso de purificación. Me voy a purificar, ¿no? Mis pecados van a ser perdonados. Voy a estar más limpio de mis pecados para entrar ¿a dónde? Al paraíso, para entrar al paraíso. Por eso se dice acá, mientras que el purgatorio es el transcurso de purificación hasta la liberación de todos los pecados. Entonces, como ya estoy puro, ¿a dónde voy? Al paraíso. Entro al paraíso. Es una visión cristiana, ¿ok? Es una visión cristiana. Ahora vamos a ver los pecados, ¿no? Entonces dice, el foco central de la historia, el foco central de la historia se entrelaza así con argumentos como la fe en Dios. O sea, si tú no tienes fe, si tú no eres cristiano, tienes un pecado. ¿Ok? Mientras más fe tengas a Dios, más sano, irás al paraíso. ¿Ok? La ética, mira, la fe en Dios, la ética, la forma correcta de ser humano, de ser honesto, trabajador, sincero. ¿Ok? La ética. Y lo moral, lo moral. Entonces, si tienes todo eso, al paraíso. ¿Ok? Entonces, ¿el paraíso qué simboliza? El saber y la ciencia divina. ¿Ok? El saber y la ciencia divina. Seguimos. El infierno, ya vamos entrando a esta parte. Entonces, el infierno es la primera parte de la obra La Divina Comedia, el infierno. Hoy día es todo el infierno. ¿Qué es el infierno? El infierno dice, Dante describe el infierno en forma de cono invertido, ¿ok? Del cono invertido. A ver, si yo tengo un cono, vamos a imaginarnos así un cono. Yo tengo un cono, ¿ok? Este es un cono, una forma de cono. Pero el cono es invertido, dice. Así. Dice, Dante describe el infierno de forma de un cono invertido, de cabeza, invertido, dice. Constituido o compuesto por nueve círculos en los que los condenados, los pecadores, estaban distribuidos a diferentes castigos según la gravedad de sus pecados. ¿Okay? Había círculos, ¿no? Y estos círculos estaban de forma decreciente, ¿no?
decreciente, estaban decrecientes, ¿ok? En los cuales se ubican a los pecadores, según sus faltas, según sus faltas. Mientras más cercano al fondo, más grandes fueron sus pecados a lo largo de su vida, a lo largo de su vida, ¿ok? ¿Qué significa los 9 círculos? ¿Qué significan los 9 círculos? Los 9 círculos del infierno de Dante es la puerta del verdadero infierno, donde Minos era un personaje mitológico, dicen, ¿no? Entonces tú llegabas al infierno y en la puerta, ¿quién encontrabas? A Minos. ¿Y quién era? Amino era el que juzga a los recién llegados, ¿no? Y les asigna el lugar donde cumplirán su condena. Era como un juez, ¿no? Dice, donde tú vas a cumplir tu condena eterna en tal círculo y tus pecados, de acuerdo a la gravedad, sufrirás el castigo, dice. En este círculo retiene a los que en vida se alejaron, ¿ok? A los que en vida se dejaron arrastrar por la lujuria. Un fortísimo viento no les dejará reposar un solo instante, ¿no? A los lujuriosos, ¿no? Y un viento lo va a mover para un lado, para otro, y no lo va a dejar tranquilo, nunca en su vida, dice. Y ese es el castigo eterno que van a tener en el infierno, dice, ¿no? En el infierno. ¿Ok? Entonces, ¿qué es el limbo? Ah, el círculo primero es el limbo, ¿no? El primer círculo es el limbo, donde están quienes, sin haber cometido falta alguna, mira, sin haber cometido falta alguna, pero están en el infierno. ¿Y cuál es la falta? Dice, han muerto sin haber recibido el bautismo. Han muerto sin haber recibido el bautismo, ¿no? En particular, todos cuantos nacieron antes de la llegada de Cristo, ¿no? No reconocemos a Cristo, entonces no estás bautizado, entonces vas a recibir tu castigo. ¿Qué nos representa Dante en el infierno? ¿Qué nos quiere representar? ¿Qué cosa es el infierno? ¿No? Y hemos dicho unas cosas del infierno, pero Dante presenta su visión del infierno al mundo occidental, a nosotros, a todo el mundo, ¿no? Le quiere decir, trata de combatir la depresión, mostrándose todas las maneras en que las almas se hacen daño a sí mismas. O sea, mostrándose todas las maneras, ¿qué quiere decir? Mostrando todos los pecados que hay en la vida, todos los pecados que comete el hombre, ¿no? Como vamos a ver. Entonces, esa es la visión de Dante, ¿no? Los pecadores en el infierno. Por ejemplo, acá tenemos un pequeño dibujo. Este es un cono invertido. Este es un cono invertido. Dice, el primer círculo es el limbo, ¿no? Es el limbo. En el segundo círculo están los lujuriosos. En el tercer círculo están los glotones. En el cuarto círculo, los ávaros y los derrochadores. En el quinto círculo, los perezosos y los soberbios. En el sexto círculo, los herejes. En el séptimo círculo, los violentos. En el octavo círculo, los mentirosos. Y en el noveno círculo, los traidores. Mira, todos los pecados de la humanidad de repente, ¿no? Todos los pecados. Y de acuerdo a tus pecados, mira, vas a pertenecer o vas a vivir o vas a pagar tu pecado en tal círculo. Y eso que lo dice, Minos. Seguimos. Pero el pecado más grave, sin lugar a dudas, tanto para Dante como para cualquier ser, es la traición. Los traidores, la traición. ¿Ok? Los traidores están en el fondo del infierno. Mira, es un círculo, ¿no? Así va. En el fondo están. En el fondo del infierno. Cada una de sus partes, infierno, purgatorio y paraíso, está dividido en cantos. Cada parte consta de 33 cantos, o sea que
el infierno tiene 33, el purgatorio 33 y el paraíso 33, que serían 99, ¿no? 99. Más el canto introductorio suman 100 cantos, ¿no? Suman 100 cantos. Seguimos. Acá tenemos, por ejemplo, mira, un dibujo del infierno, ¿no? Tenemos ahí los círculos, los 9 círculos, y más o menos una visión, ¿no? Una visión, cómo te castigan, cómo vives, están los diablos, los ángeles desterrados del cielo, ¿no? Entonces, vamos a ver el infierno. Dice. El primer canto tiene una función introductoria, ¿no? El primer canto tiene una función introductoria. Y ve a Dante con 35 años perdido en la selva. Mira cómo empieza, cómo empieza esta parte del infierno. Se dice que a Dante se le ve perdido en una selva, dice, ¿no? ¿Ok? En una selva oscura. ¿Y la selva oscura qué representa? Ah, representa la pérdida espiritual de Dante en el pecado, ¿no? En el pecado, dice, ¿no? Estoy perdido, no sé qué hacer, he cometido errores, he cometido muchas cosas, estoy perdido. Pero esa perdición es como una selva oscura, eso es lo que representa. ¿Seguimos? Dice, la selva oscura representa la pérdida espiritual de Dante en el pecado. Si, simboliza con 3 bestias, ¿ok? Dice que Dante se encuentra con 3 bestias, ¿no? Y se asusta, dice, el leopardo, que encarna la lujuria, el león, que representa la soberbia, y la loba, que simboliza la avaricia, ¿no? Se encuentra con estas 3 bestias. Luego dice, las 3 bestias obstaculizan su camino, no lo dejan pasar, ¿ok? Sin embargo, Virgilio, autor de la obra de la Eneida, Virgilio es un poeta romano, autor de la Eneida, y al que Dante admira bastante a Virgilio, lo admira, lee bastante, es su admirador de Virgilio, y es por eso que como es su obra, él también lo pone, ¿no? Como un personaje principal, ¿dónde? En la Divina Comedia, ¿no? Él ama a Beatriz, y como es su obra, también la pone a Beatriz, pues en el paraíso, ¿no? Total, él es el autor, ¿no? Y él puede hacer lo que él quiera. Entonces Virgilio, autor de la Eneida, y al que Dante admira, salva al poeta florentino, ¿no? Salva a Dante, ¿no? Pero con una condición, dice, salva al poeta florentino avisándole de que tendrá que seguirlo en un viaje por el infierno. Te voy a salvar, pero vas a ir conmigo, vamos a ir por el infierno, dice. ¿Ok? Viaje por el infierno. Y el purgatorio, continuando después hacia el paraíso, para salvarse de su condición de miseria moral e intelectual. O sea que Dante le dice, Virgilio le dice, no, bueno, Dante, estás en la selva perdido, no sabes qué hacer, pero yo te voy a salvar, pero con una condición, vas a ir conmigo al infierno, al purgatorio, después al paraíso, para que te puedas purificar y salvar tu cuerpo, tu alma, tu condición de miseria moral e intelectual que tienes. ¿Ok? Seguimos. La Divina Comedia es un relato literario italiano complejo, ¿no? Por su contenido, ¿no? Complejo. Compuesto por 3 capítulos, el infierno, el purgatorio y el paraíso, ¿no? Que constituyen 100 cánticos, ¿no? Donde Dante viaja a través de los 3 niveles, donde el paraíso simboliza el saber y la divina ciencia, ¿ok? ¿El infierno qué simboliza? El infierno constituye al ser humano frente a sus pecados y sus nefastas secuelas, ¿no? Las consecuencias. Entonces, esa es la consecuencia de tu mal proceder. Esa es la consecuencia de tus pecados, dice, ¿no? El infierno. El purgatorio sobre la tarda purificación de sus pecados hasta la liberación, dice, ¿no? Hasta la liberación. Seguimos. La Divina Comedia. Acá tenemos, por ejemplo, otro dibujo de la Divina Comedia, donde está Dante, ¿no? Dante con Virgilio,
Están mirando, contemplando los castigos, ¿no? Cómo son castigados, ¿no? En cada círculo de acuerdo al pecado, ¿no? La Divina Comedia dice, la Divina Comedia fue una poesía escrita por Dante Alighieri en lenguaje italiano, dice. Nos muestra una visión de la realidad y estado de las almas después de la muerte. Mira, cuando nosotros decimos, no, la otra vida, ¿no? La otra vida. O sea, Dante se refiere a esa vida, ¿no? Por eso, esta es una obra con una visión cristiana, ¿no? Del cristianismo, ¿no? Entonces, yo soy cristiano. Si yo muero, no te preocupes porque yo voy a tener otra vida y voy a estar con Dios y voy a estar mejor que esta vida donde todos sufrimos, ¿no? De repente, ¿no? De repente. Entonces, esa es la visión del cristiano, ¿no? Pasaré a otra vida, está en la gloria de Dios, está con Dios, está en una mejor vida. Pero si me he portado mal, pero si he sido mal hijo, si he sido mal padre, si he sido mal hermano, mal vecino, mal compañero, oye, mis pecados, si he sido mal ciudadano, si me he portado mal, entonces, ¿dónde va a ir después de tu muerte? ¿Con Dios? ¿Que va a estar en el paraíso? Sí, tal vez te portaste muy mal. Hiciste llorar a mucha gente, has hecho sufrir a mucha gente, has sido egoísta. ¿Ah? Has faltado el respeto. Entonces, ¿cómo vas a ir al paraíso? Mira la visión, es la visión cristiana. Es por eso que acá dice, ¿no? En la Divina Comedia dice, nos muestra una visión de la realidad y estado de las almas, después de la muerte, ¿no? Después de la muerte, en 3 zonas, infierno, purgatorio y paraíso, de acuerdo a tus pecados. Infierno, purgatorio y paraíso, después de la muerte. No hay otra, dice, según Dante Alighieri, no hay otra. Virgilio fue un poeta romano, autor de la Eneida, las bucólicas y las geórgicas, ¿no? Es un poeta romano culto, sabio. Él representa la razón, por eso que lo guía, ¿no? Lo guía a Dante que está perdido, ¿quién lo guía? Tú para que me guíes tienes que conocer, tienes que saber, tener conocimiento. Entonces Virgilio representa la inteligencia, ¿ok? Y es quien lo va a guiar a quien, a Dante, ¿ok? Pero Dante, pues, Virgilio es un poeta que vive, pues, muchos años antes, ¿no? Antes que, an- antes que Dante, ¿no? Virgilio. Entonces, Dante, ¿qué hace? Lee mucho las obras de Virgilio, lo admira por su sabiduría, por su conocimiento, ¿no? Entonces, y Dante lo pone en su obra, ¿no? Como su guía, ¿no? Y a su amor platónico, Beatriz, en el paraíso, ¿no? Como una hermosa mujer pura, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso dice acá que Virgilio fue un poeta romano, autor de la Eneida, las bucólicas y las geórgicas, ¿okay? En la obra Dante Alighieri, la Divina Comedia, aparece como su guía, dice, ¿no? En la obra de Dante Alighieri, la Divina Comedia, Virgilio aparece como su guía a través del infierno y del purgatorio, dice, ¿no? Como su guía. Hay 3 niveles en este tríptico. La Virgen María representa la misericordia del paraíso. Santa Lucía es la santa patrona política de Italia en formación en ese entonces. Y Beatriz, su amor platónico. ¿Y Beatriz qué representa? Es la personificación del amor humano, del amor, ¿no? Del amor humano y sagrado, ¿no? Que promueve a Dante, ¿no? Que lo mueve aquí a Dante. ¿Quién es Dante? El pecador, ¿no? Dante, el peregrino, ¿no? El caminante sin rumbo, perdido, ¿no? En aspectos, en aspectos más humanos, ¿no? Hacia Dios, ¿no? Hacia Dios. Seguimos. A ver. Ahora, la tarea.
Tu tarea de la página 37. Entonces, por favor, lee tu libro, los 9 círculos que están distribuidos en tu libro, haz tu resumen, lo más importante de cada círculo que está en tu libro. Lo más importante de cada círculo, haz. Listo, y vas a entender mejor con toda la explicación que te he dado. Ok, muchachos, yo te voy a dejar la tarea, y en la tarea vas a encontrar ahí la fecha de entrega. Ok, sé puntual, por favor, respetemos la fecha de entrega, ¿ya? Felicitar a los chicos que han cumplido con la fecha de entrega, ¿ok? La fecha de entrega. Ok, entonces, nos vemos. Chao.